Ezequiel es una figura central en el Antiguo Testamento de la Biblia, siendo uno de los profetas mayores de Israel. Su nombre, que significa Dios fortalece, refleja no solo su misión como profeta, sino también la esencia del consuelo y la esperanza que trajo al pueblo en un momento de gran angustia. Vivió en un periodo crítico de la historia del pueblo hebreo, marcado por el exilio y la pérdida de identidad nacional. El exilio babilónico no fue solo un cambio geográfico, fue una devastación emocional y espiritual, que hizo que muchos se preguntaran sobre el futuro de su nación y de sus creencias. Su obra profética, registrada en el libro que lleva su nombre, es conocida por su lenguaje rico y simbólico, así como por la profundidad de sus mensajes. Ezequiel se destacó por la capacidad de transmitir verdades espirituales complejas a través de imágenes vívidas y metáforas que hablaban directamente al corazón del pueblo. Nacido en una familia sacerdotal, Ezequiel tenía una fuerte conexión con la tradición religiosa de Israel. Esta formación lo preparó para entender las complejidades de la ley y la adoración, y utilizó ese conocimiento para comunicarse con su pueblo de una manera que resonara con sus experiencias y dilemas. Fue llevado cautivo a Babilonia durante la primera ola de exilio, en 597 a.C., cuando Nabucodonosor II conquistó Jerusalén. Este evento dramático no solo desmanteló la estructura religiosa y social de la nación, sino que también dejó a los israelitas en un estado de desesperación y confusión. La destrucción del templo, que simbolizaba la presencia de Dios entre su pueblo, fue un golpe devastador que sacudió los cimientos de la fe israelita. Ezequiel, al igual que muchos otros, enfrentó la dura realidad de vivir lejos de su tierra natal y del templo, que era el centro de la adoración a Dios. El exilio exigió una nueva comprensión sobre la presencia de Dios y la adoración, llevando a Ezequiel a explorar y revelar la profundidad de la relación entre Dios y el pueblo en un contexto de alejamiento. Durante su tiempo en Babilonia, Ezequiel recibió el llamado divino para ser profeta. Esta convocatoria no fue un simple llamado, sino una experiencia transformadora que moldeó no solo su vida, sino también la identidad espiritual de un pueblo en crisis. Tuvo una serie de visiones impresionantes que moldearon su ministerio y proporcionaron nuevas revelaciones sobre la naturaleza de Dios y la situación de Israel. Su primera visión, que ocurrió en el 5º año del exilio, fue una experiencia que desafió su comprensión de la divinidad. Vio la gloria de Dios manifestada en una carroza celestial, con seres vivientes y ruedas que se movían en perfecta armonía. Esta visión no solo estableció su autoridad profética, sino que también recordó al pueblo que Dios no había abandonado a Israel, incluso en medio del exilio. Ezequiel se convirtió en el portavoz de un mensaje que trascendía el dolor del presente, preparando el camino para un futuro de esperanza y restauración. Las visiones de Ezequiel eran más que meras experiencias místicas, servían como un llamado a la acción y la reflexión, desafiando al pueblo a reconsiderar sus acciones y su relación con Dios. Se le encargó transmitir verdades que podrían llevar al arrepentimiento y la transformación, y su valentía para cumplir con esta misión lo convirtió en una figura decisiva en la historia espiritual de Israel. A lo largo de su vida, continuó recibiendo revelaciones que no solo abordaban los problemas inmediatos de su pueblo, sino que también plantaban las semillas de una nueva esperanza que florecería cuando llegara el tiempo de la restauración. Así, Ezequiel se convirtió en un símbolo de fe y perseverancia, incluso ante las circunstancias más adversas, y su legado sigue inspirando y guiando a los creyentes hasta el día de hoy. Uno de los temas centrales del libro de Ezequiel es la responsabilidad colectiva e individual. El profeta frecuentemente se dirigió al pueblo de Israel, llamándolos al arrepentimiento y a la reflexión sobre sus acciones. Esta énfasis en la responsabilidad individual es especialmente notable en un contexto donde muchas veces la culpa y el juicio eran atribuidos colectivamente, llevando a una sensación de fatalismo. En sus mensajes, Ezequiel enfatizó que cada individuo sería responsable por sus propios pecados, una idea que desafiaba la noción de que el pueblo en su conjunto podría ser castigado o recompensado en base a las acciones de sus antepasados. Él proclamó que el Hijo no llevará la iniquidad del Padre, ni el Padre llevará la iniquidad del Hijo, destacando que cada uno debe rendir cuentas por sus propias elecciones y acciones. Este mensaje de responsabilidad personal resonó profundamente con los oyentes de Ezequiel, especialmente en un momento en que muchos se sentían impotentes y culpables por la situación en la que se encontraban. La idea de que el cambio era posible y que cada uno podría volverse hacia Dios trajo un nuevo sentido de esperanza y motivación al pueblo exiliado, que buscaba una forma de reconectarse con su fe e identidad. Ezequiel también tenía un estilo único de comunicación que se destacaba entre los profetas.
Utilizó una variedad de métodos para transmitir sus mensajes, incluyendo dramatizaciones y actos simbólicos que cautivaban la atención del público y hacían que sus mensajes fueran inolvidables. Por ejemplo, en un momento impactante, se le instruyó a acostarse de lado durante 390 días para representar los años de pecado de Israel, seguido por 40 días de acostarse del otro lado, simbolizando el juicio sobre Judá. Estas acciones no eran meramente performativas, servían como poderosas ilustraciones de las verdades espirituales que él estaba transmitiendo. A través de sus dramatizaciones, Ezequiel logró comunicar la gravedad de la situación de Israel y la urgencia del arrepentimiento de una manera que las palabras solas quizás no podrían. A través de sus actos, transformó conceptos teológicos complejos en experiencias tangibles, permitiendo que el pueblo viera y sintiera el peso de sus transgresiones y la necesidad de volverse hacia Dios. Además, las visiones de Ezequiel frecuentemente abordaban el tema del juicio de manera directa y contundente. No dudó en denunciar la idolatría y la corrupción que permeaban la sociedad israelita, señalando las fallas de los líderes y del pueblo en general. Usó metáforas vívidas, como la de una esposa infiel, para describir la infidelidad del pueblo en relación con Dios. Este lenguaje fuerte y directo era un intento de despertar al pueblo de su estado de apatía y llevarlos a un lugar de arrepentimiento y retorno a Dios. Al utilizar estas imágenes poderosas, Ezequiel no solo transmitía una crítica, sino que también convocaba a un nuevo compromiso con la alianza que el pueblo había hecho con Dios. Buscaba no solo informar, sino transformar, llevando a los israelitas a reconsiderar sus prioridades y a reconectarse con su identidad espiritual. Los mensajes de Ezequiel eran, por lo tanto, un llamado a la acción y a la reflexión. Quería que el pueblo entendiera que la restauración era posible, pero requería un esfuerzo consciente de cada individuo para volverse hacia Dios. Al abordar tanto la responsabilidad colectiva como la individual, Ezequiel ofreció una visión equilibrada que desafiaba a los israelitas a no verse solo como víctimas de sus circunstancias, sino como agentes activos en su propia redención. Este enfoque no solo sustentó la esperanza en tiempos difíciles, sino que también inspiró a una nueva generación a buscar la fidelidad y la justicia, reafirmando la importancia de una relación personal y directa con Dios que trasciende las tradiciones y las prácticas religiosas. Además de los mensajes de juicio, Ezequiel también trajo palabras de esperanza y restauración. Fue elegido por Dios para transmitir la promesa de que, a pesar del exilio y la destrucción, habría un futuro para Israel. Esta función profética era de extrema importancia, ya que el pueblo estaba sumido en la desesperación y se sentía abandonado. Ezequiel, por lo tanto, no solo denunciaba las transgresiones, sino que también ofrecía una visión de renovación y posibilidad de un nuevo comienzo. La famosa visión del Valle de Huesos Secos es uno de los momentos más memorables del libro y encapsula perfectamente este mensaje de esperanza. En esta visión, Ezequiel observa un valle lleno de huesos secos y es cuestionado por Dios si esos huesos pueden vivir. La pregunta, aparentemente retórica, desafía a Ezequiel a reflexionar sobre el poder de Dios para traer vida donde solo había muerte. Al profetizar sobre ellos, Ezequiel ve los huesos unirse, ganando carne y vida nuevamente. Esta imagen poderosa simboliza la restauración del pueblo de Israel y la promesa de que Dios traería vida donde había muerte y desesperación, mostrando que, incluso en las circunstancias más sombrías, la intervención divina puede transformar la realidad. Otro aspecto significativo del ministerio de Ezequiel fue su visión del nuevo templo. En los capítulos finales del libro, describe un templo restaurado y una nueva Jerusalén, que se convierten en símbolos de esperanza y renovación para el pueblo exiliado. Esta visión del templo no es solo una reconstrucción física, sino que representa una restauración espiritual y relacional entre Dios y su pueblo. Promete que Dios habitaría nuevamente entre ellos, reconfirmando su presencia y favor. La descripción del nuevo templo es rica en detalles y simbolismo, reflejando la intención de Dios de restaurar la comunión con su pueblo. Cada aspecto del templo, desde sus dimensiones hasta los rituales asociados, está cuidadosamente elaborado para enfatizar la santidad de Dios y la importancia de la adoración genuina. Este nuevo templo simboliza no solo un lugar, sino un estado de corazón y mente en el que el pueblo de Israel podría volverse hacia Dios en fe y obediencia. El impacto de Ezequiel se extendió más allá de su tiempo y contexto. Su mensaje de esperanza, arrepentimiento y restauración influyó no solo en la teología judía, sino también en el cristianismo. La visión del Valle de Huesos Secos, por ejemplo, se interpreta frecuentemente como una metáfora de la resurrección y de la nueva vida que es central en la fe cristiana.
Esta interpretación resalta la creencia de que, al igual que Dios trajo vida al valle de huesos secos, Él también puede traer nueva vida a través de Cristo. Ezequiel se convirtió en una figura emblemática que representa la lucha del pueblo de Dios en tiempos de crisis y la promesa de restauración que permea toda la Escritura. Su obra profética no solo ofreció consuelo y esperanza a su propio pueblo, sino que también resuena en la experiencia de muchos a lo largo de la historia que enfrentaron dificultades, recordándoles que la restauración es siempre posible, sin importar la situación. Además, las visiones de Ezequiel sobre el futuro de Israel y la restauración del templo también sirvieron como un precursor de las promesas mesiánicas que se desarrollarían más tarde en las Escrituras. La idea de un nuevo templo y de un pueblo renovado estaba intrínsecamente ligada a la esperanza de un Mesías que traería salvación y redención. Así, el ministerio de Ezequiel no solo abordó las cuestiones inmediatas de su tiempo, sino que también sentó las bases para una comprensión más profunda de la relación entre Dios y su pueblo, que continuaría desarrollándose en las páginas de la Biblia. Por último, el mensaje de Ezequiel nos invita a reflexionar sobre la importancia de la esperanza en momentos de desolación y la certeza de que Dios siempre es capaz de traer renovación. Nos recuerda que, independientemente de nuestras circunstancias, siempre hay espacio para la restauración divina y que la fe en Dios puede llevarnos a nuevas alturas, incluso cuando enfrentamos los valles más oscuros de la vida. A través de sus visiones y profecías, Ezequiel se convierte no solo en un profeta de su tiempo, sino en un mensajero cuyo legado de esperanza continúa resonando en las vidas de muchos hasta el día de hoy. La influencia de Ezequiel también se puede ver en varias tradiciones religiosas, donde sus visiones son estudiadas e interpretadas de diferentes maneras. Sus profecías trascendieron las fronteras del tiempo y del espacio, siendo relevantes tanto para los judíos como para los cristianos, además de influir en el pensamiento religioso en varias culturas alrededor del mundo. El simbolismo de sus escritos y sus mensajes de esperanza continúan resonando con aquellos que buscan comprender la relación entre Dios y la humanidad. Ezequiel es frecuentemente citado en sermones, estudios bíblicos y discusiones teológicas, ya que sus visiones ofrecen una rica tapicería de significados que pueden ser explorados en diferentes contextos. Se le recuerda como un profeta que, incluso en medio del dolor y el sufrimiento, nunca perdió la fe en la capacidad de Dios de restaurar y redimir. Esta fe resiliente es una característica que inspira a muchos creyentes a perseverar en sus propias luchas, recordándoles que la esperanza es una fuerza poderosa, incluso en las situaciones más desafiantes. Ezequiel también desafió las normas sociales y religiosas de su tiempo. Cuestionó la autoridad de los líderes religiosos y políticos que habían fallado en guiar al pueblo de acuerdo con la voluntad de Dios. Su valentía al confrontar la injusticia y la corrupción es un ejemplo poderoso de cómo la voz profética debe levantarse en tiempos de crisis. Al exponer las fallas y hipocresías de los líderes, Ezequiel no solo buscó responsabilizarlos, sino que también animó al pueblo a exigir estándares más altos de liderazgo e integridad. Él instó al pueblo a buscar la verdad y la justicia, incluso cuando eso significaba ir en contra de las convenciones establecidas. Esta disposición para desafiar el statu quo es un aspecto fundamental de su legado, mostrando que la verdadera fe a menudo requiere valentía y la disposición de oponerse a prácticas injustas y a la complacencia. El mensaje de Ezequiel es, en última instancia, un mensaje de esperanza. Enfatizó que, incluso cuando todo parecía perdido, Dios aún tenía un plan para su pueblo. Esta idea de que la restauración y la renovación son posibles es una verdad central en las Escrituras y es especialmente evidente en las visiones de Ezequiel. Nos recuerda que, independientemente de las circunstancias, la fidelidad de Dios es inquebrantable y su capacidad de restaurar es ilimitada. Ezequiel nos ofrece una visión de un futuro donde la justicia prevalece y donde el pueblo de Dios puede encontrar un nuevo propósito y dirección. Esta esperanza de renovación es una invitación a todos los creyentes para no perder la fe, incluso cuando enfrentan desafíos inmensos. Además, la relevancia del ministerio de Ezequiel se extiende más allá de su propio tiempo, ya que sus mensajes sobre responsabilidad, arrepentimiento y esperanza continúan aplicándose en las luchas contemporáneas. En un mundo donde la injusticia, la corrupción y la desesperanza aún son prevalentes, las lecciones de Ezequiel nos recuerdan la importancia de permanecer firmes en la fe y de luchar por la verdad, no solo en nuestras vidas personales, sino también en nuestras comunidades. Sus visiones no solo nos ofrecen consuelo, sino que también nos impulsan a actuar en pro del bien, a ser voces de justicia y a trabajar por la restauración en nuestras esferas de influencia. Por lo tanto, Ezequiel permanece como un faro de esperanza y un modelo de fe activa ante la adversidad,
animando a todos a buscar una relación más profunda con Dios y a ser agentes de cambio en un mundo que tanto necesita de su luz y verdad. Las enseñanzas de Ezequiel también fomentan la autorreflexión y el arrepentimiento. Él muestra que, para experimentar la restauración de Dios, es necesario un reconocimiento sincero de los errores y una disposición para volverse hacia Él. Esta llamada al arrepentimiento no es solo un requisito moral, sino una invitación a la transformación personal y espiritual. Ezequiel enfatiza que el verdadero cambio comienza dentro de cada individuo, y que es fundamental reconocer las fallas y comprometerse con un camino de rectitud. Este mensaje de arrepentimiento es una verdad que resuena a lo largo de los siglos, recordando a los creyentes que el cambio es siempre posible, independientemente de cuán lejos puedan estar de Dios. La idea de que el perdón y la restauración están siempre al alcance es un elemento central de su ministerio, ofreciendo esperanza a todos los que buscan un nuevo comienzo. Ezequiel es frecuentemente visto como un profeta que no temió abordar cuestiones difíciles y delicadas. No dudó en señalar los errores del pueblo y en llamar a la responsabilidad a aquellos que estaban en posiciones de liderazgo. Su disposición para confrontar la injusticia y la hipocresía revela una valentía admirable, especialmente en una época en la que muchos podrían haber optado por el silencio para evitar conflictos. Esta valentía y determinación son características que todos los líderes religiosos y morales deben aspirar. Él nos enseña que la verdad puede ser difícil de escuchar, pero es esencial para el crecimiento espiritual y para la salud de una comunidad. La habilidad de Ezequiel de hablar la verdad con amor y firmeza sirve como un modelo para aquellos que desean ser defensores de la justicia y la integridad en sus propias esferas de influencia. La vida y el ministerio de Ezequiel son un testimonio de la importancia de la profecía en el contexto de la fe. Él nos muestra que Dios se comunica con su pueblo de diversas maneras y que, incluso en tiempos de crisis, Él todavía está activo y involucrado en las vidas de las personas. A través de las palabras de Ezequiel, podemos ver la mano de Dios moviéndose, trayendo esperanza y restauración en medio del desespero. Esta visión profética es un recordatorio poderoso de que, incluso en las situaciones más sombrías, la luz de Dios puede penetrar y traer renovación. Ezequiel nos anima a permanecer atentos a la voz de Dios en nuestras vidas, buscando siempre su orientación y dirección. Además, las enseñanzas de Ezequiel nos desafían a considerar el papel de la comunidad en la búsqueda de la verdad y la justicia. Él enfatiza que la responsabilidad no recae solo sobre los líderes, sino sobre todo el pueblo. Esta llamada a la responsabilidad colectiva es vital, ya que nos recuerda que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la construcción de un mundo más justo y conforme a la voluntad de Dios. El mensaje de Ezequiel resuena, por lo tanto, no solo como una advertencia, sino como una invitación a la acción, animando a todos a unirse en la búsqueda de transformación y renovación. Por último, el legado de Ezequiel es un testimonio duradero de la capacidad de Dios de trabajar a través de individuos dispuestos a ser instrumentos de su voluntad. Su vida y ministerio nos enseñan que, incluso ante desafíos inmensos, la fe, el coraje y la disposición para arrepentirse y buscar la verdad pueden llevar a una restauración gloriosa. Ezequiel nos invita a ser agentes de cambio en nuestras propias vidas y en las comunidades en las que vivimos, recordándonos que, con Dios, la esperanza y la renovación siempre están al alcance. Estudiar el libro de Ezequiel es un viaje que nos desafía a confrontar nuestras propias vidas y a considerar cómo podemos responder al llamado de Dios. Así como Ezequiel, somos invitados a ser atalayas en nuestras comunidades, alertando sobre las injusticias y apuntando hacia la esperanza que se encuentra en Dios. Él nos recuerda que, independientemente de las circunstancias, siempre hay un camino de regreso y una oportunidad para la renovación espiritual. En última instancia, Ezequiel es un profeta cuyas lecciones son eternas. Su mensaje de esperanza, arrepentimiento y responsabilidad personal es relevante para los días de hoy. Nos invita a mirar nuestras propias vidas y a considerar cómo podemos alinearnos con la voluntad de Dios. Al reflexionar sobre su obra, somos desafiados a ser agentes de cambio en nuestro mundo, llevando la luz y la verdad de Dios a aquellos que nos rodean. El legado de Ezequiel perdura a lo largo del tiempo, inspirando generaciones a buscar la verdad y la justicia. Su vida y ministerio son un poderoso recordatorio de lo que significa ser un profeta en un mundo que a menudo se desvía del camino de Dios. Él nos anima a mantenernos firmes en nuestra fe, incluso cuando enfrentamos dificultades, y a confiar en la promesa de que Dios siempre está con nosotros, trabajando para nuestro bien. Así, la historia de Ezequiel no es solo la historia de un hombre, sino la historia de un pueblo y de un Dios que se preocupa profundamente por sus hijos. Es una narrativa de amor,
justicia, arrepentimiento y esperanza que continúa resonando en nuestros corazones y mentes. Ezequiel, el profeta que se atrevió a ver y proclamar la verdad, permanece como un faro de luz en medio de la oscuridad, guiándonos de regreso al corazón de Dios.